Hola gente, hoy vamos a ver sobre un ejemplo cómo generar un menú. La idea es empezar a integrar, a juntar lo que venimos haciendo. Como siempre, el código fuente se los voy a dar también. Eh, la idea va a ser después que modifique, que le agreguen cosas a este código. Bien, al principio tenemos la declaración de las variables que vamos a usar como siempre. Cabe destacar esta variable que es un array de caracteres, ¿está? Se llama nombre de archivo, tiene lugar para 20 caracteres. Recordar que eso significa que en realidad el nombre del archivo no puede superar los 19 caracteres, porque en un array de caracteres eh, el último carácter se debe reservar para indicar el fin de la cadena. Recuerden con el carácter null, es decir, barra cero, eh, indican que ahí termina nuestra cadena de caracteres. Entonces, bueno, no superar el nombre de archivo con su extensión. Vamos a ver que lo que hay que introducir es el nombre de archivo punto lo que sea, normalmente punto .txt estamos usando, pero bueno, todo eso no tiene que superar los 19 caracteres. Bien, luego lo que tenemos es la sentencia while, que la idea de esta sentencia while es quedarnos en el menú hasta que alguien decida salir del programa, hasta que uno quiera terminar de usarlo. Flag está inicializado en 1, es decir, verdadero. ¿Se acuerdan que un número cualquiera distinto de 0 para el lenguaje C es tomado como verdadero y el falso es el 0? Entonces lo que habrá que hacer para salir de este while es cambiar este flag a 0. Luego de eso tenemos un printf donde me dice que la opción A es trabajar con una recta, generar una recta, la opción B es una parábola y la opción C es salir. Una vez que el printf me dice eso, hago un scanf para leer qué cosa, un carácter, ¿tá? Que lo voy a guardar en la variable caso. ¿Se acuerdan que hay que poner en el scanf un ampersand delante de la variable? Eso lo vamos a ver en el futuro cuando veamos punteros un poquito mejor, pero la idea es que yo lo que le estoy dando es la dirección de memoria donde está la variable caso. A scanf yo le digo, no le doy la variable, le doy la dirección de memoria donde está la variable para que scanf pueda escribir lo que se ingresó por teclado. Y luego aparece la sentencia switch, esta es nueva, en la teoría ya la habíamos nombrado, pero ahora vamos a ver bien su uso, donde switch lo que hace es analizar lo que se le da, que en este caso es la variable caso. Y luego, según lo que contenga caso, va a tomar los distintos caminos, las distintas ramas. Entonces, en el caso de que se ingrese la letra A, el carácter de la recta A, le estoy pidiendo hacer una recta. Entonces, va a tomar el camino de la A. Fíjense, cas es una palabra reservada para el switch. Y a continuación, con comillas simples para indicar que es un carácter, le decimos cuál es ese caso, cuál es lo que se está analizando. Entonces, si caso que está dentro del switch tiene el carácter A, vamos a venir por esta rama. Si no ocurre eso, va a saltar y va a venir al segundo caso, que es el carácter B. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es pedir el nombre del archivo de salida. Nosotros acá en el programa lo que vamos a hacer es lo que veníamos haciendo, de generar un archivo con los puntos, con las coordenadas X, Y de, en este caso, una recta o una parábola, pero como lo estamos metiendo en un switch, en un menú que se va a ejecutar varias veces, no podemos ponerle siempre el mismo nombre al archivo porque eso pisaría nuestros datos originales. Entonces, la idea es que cada vez que uno pida una recta o una parábola, se le indique un nombre distinto para generar un archivo distinto, un archivo nuevo. Bueno, luego un scanf que lo que lee es un string, y fíjense que en este scanf no ponemos el ampersand.
Nuevamente, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos punteros, pero si vemos, nom archivo es el array. El nombre del array no es lo mismo que el nombre de una variable. El nombre de la variable hace referencia a la variable. El nombre del array hace referencia a la dirección donde está ese, em, esa variable, ese array en este caso. Entonces, no hace falta poner el ampersand porque ya el nombre hace referencia al, eh, a la dirección. Y luego lo que hacemos una vez que se introduce ese carácter, lo que hacemos es eh, darle a la función open ese nombre de archivo, lo que acabamos, el array que tiene el nombre del archivo, bueno, y los flags para que se abran, como ya habíamos visto en ejercicios anteriores. Cuidado que acá, por agrandar la letra, me continuó escribiéndolo en el renglón de abajo, pero bueno, esto ya lo venimos usando, nos genera un file descriptor, que lo llamo fdtxt, donde a partir de ahí, cuando yo haga referencia a ese file descriptor, a esa variable, voy a estar haciendo referencia al archivo que acabamos de crear, pidiéndole ese nombre. Bien, luego un par de printfs y scanfs para ingresar los datos para generar en este caso la recta. Como les vine pidiendo en los TP, lo que pido es ingresar la cantidad de íntegros. ¿Se acuerdan que acá hubo varias preguntas sobre eso? Cada uno pudo tomar o pedir información diferente. Número de intervalos es en cuántas partes quiero dividir mi función. No es exactamente el número de puntos, ¿está? Si recuerdan que en alguna pregunta que me hicieron, en realidad el número de puntos va a ser esta variable más 1. Bien, ingreso esa cantidad de intervalos, después me pide x mínima y x máxima. La diferencia que cantidad es un entero, porque lo voy a dividir en parte en un número entero de divisiones. En cambio, x máxima y x mínima estoy usando punto flotante para tener mayor definición en su uso. Y después, como estamos hablando de una recta, le pido que me ingrese la pendiente y que me ingrese la ordenada al origen de esa recta, que son las variables A y la variable B. Acá está un poquito, creo que se va a entender mejor lo que decía del tema de cantidad. Genero una variable delta x, que delta x es la diferencia que hay entre x máximo y x mínimo, dividido la cantidad de intervalos, en qué pedacitos quiero, en cuántos pedacitos quiero dividir esas muestras, esos puntos que me van a determinar la función, ¿verdad? O sea, yo la función digo que va a ir de x mínima a x máxima, en cuántos saltos quiero hacerlo, o en qué tamaño tienen esos saltos, mejor dicho, va a tener que ser la diferencia entre x máxima y x mínima dividido la cantidad. Y fíjense que adelante de cantidad, entre paréntesis pongo float cantidad. Esto es porque nosotros a cantidad la definí como un entero. Entonces, si bien x máxima y x mínima tienen punto flotante, cantidad no lo tiene. Y el C, cuando hace una cuenta, lo hace con la menor resolución de sus datos, digamos. Entonces, si hiciera esta división, perdón, como cantidad es un entero, el resultado de delta x sería un entero, lo redondearía. Como no quiero que ocurra eso, utilizo esto que se llama casteo. Ya en una clase teórica lo voy a explicar más en forma más puntual, pero básicamente lo que le dice al lenguaje C es: esta variable cantidad, que es un entero, tomala, analizala como si fuera un float, un número con punto flotante. Esto es para que delta x lo haga con decimales, lo calcule con decimales. Luego que hago eso, me quedo en un for desde igual a 0 hasta cantidad, que van a ser los pequeños saltos que voy a incrementar, eh, y luego incrementar la variable i en 1 cada
en cada vuelta como para ir avanzando e ir obteniendo los valores. Genero o cargo en la variable x a partir del mínimo valor de x que di, le voy sumando el delta x que acabo de calcular multiplicado por esta variable y. Es decir, que la primera vez, como y vale 0, no le voy a sumar nada y voy a calcular x mínimo. En la segunda pasada le voy a sumar un delta x, por lo tanto ya me voy a mover un poquitito del x mínimo y así voy a ir sumando, si todo está bien calculado, como el delta x es proporcional a la diferencia entre x mínima y x máxima. Cuando llegue al valor de y, el valor de x tendría que ser el x máxima. Por supuesto que hay un tema de redondeo, que si esta cuenta da un número irracional, o irracional no, porque es una división, un número periódico, por ejemplo, yo tendría un problema de que perdería resolución y no me daría justito en el valor de x máxima. Me quedaría un poquito más o un poquito menos de la x máxima. Pero bueno, por ahora es un error mínimo, que en realidad es un tema de prioridad. Esto es la manta corta. O cuando introduzco una cantidad que no me da un múltiplo justo de x máxima, tengo dos posibilidades. O el último punto lo grafico medio desparejo, o sea, todos los puntos vienen a saltos idénticos y de golpe el último está más cerca o más lejos del anterior punto, o hago lo que se hace en este lugar, que mantengo la separación, pero no respeto exactamente el x máximo, ¿está? Las dos cosas no se pueden, ya es un tema matemático, ¿verdad? Bueno, y luego con dprintf voy cargando esos valores en el archivo, ¿está? fdtxt es el file descripto que hace referencia al archivo. Acá tenemos el array que va a ir imprimiendo renglón a renglón. El primer %f hace referencia a la variable x y el segundo a la recta, a por x más b. ¿Estamos de acuerdo? Y acá algo importante, una vez que termino, cierro el archivo. ¿Está? fdtxt es el archivo que abrimos con open. Bueno, cuando termino de usarlo, siempre acordarse de cerrar el recurso. ¿Tá? Eso es eh, algo importante que se acuerden hacerlo. Si no lo hacen, el programa sigue funcionando, pero no, digamos, no es lo correcto elegantemente. Puede generar en el futuro algunos problemas. Entonces, siempre acostumbrarse a cerrarlo. Y ven acá la sentencia break, que lo que le está diciendo es: terminó el switch, o sea, lo que está en esta llave, la última llave, terminó el análisis de esta vuelta. Tenés que volver al switch en este caso. O sea, terminar la llave. ¿Qué pasaría si yo no pongo el break? Bueno, empieza con el caso B. O sea, sigue ejecutando a continuación lo que tiene. Entonces, acá lo que hace es: terminó este caso. Si se ingresó la B, va a tomar el caso B, que no lo voy a detallar porque básicamente hace lo mismo que la recta, lo único que, como es una parábola, va a pedir un dato más. ¿Estamos de acuerdo? Además de A y de B, pide la variable C, hace el mismo cálculo y bueno, cuando genera la función que voy a tener es la de una parábola: A por x al cuadrado más B por x más C. Estoy usando x por x en vez de las operaciones de la librería matemática, porque en esta parte de la materia mi idea es hacer toda la parte matemática nosotros. O sea, en lo posible no usar la librería matemática, porque lo que quiero es que nosotros armemos nuestros algoritmos matemáticos bien. Y nuevamente, o sea, en el caso B, abrí un nuevo archivo, porque pido un nuevo archivo. Fíjense que utilizo el mismo file descrito. ¿Por qué? Porque estoy seguro que está cerrado. Si yo no hubiera cerrado
el file descriptor en el caso A y en la otra vuelta del while ejecuto el caso B y viene al open, me va a decir, esperá, este archivo ya está abierto, no lo puedes abrir, o sea, o pisar los datos, si es que, como lo pido para leer y escritura, probablemente me lo deje abrir, pero si me lo deja abrir, peor, porque voy a pisar los datos. Entonces, es importante em, mm, deshabilitar el file descriptor, el archivo, dejar de que ese numerito esté asociado al archivo para poder volverlo a usar. Bien, recuerden, eso se llama liberar recursos. Puede ser una pregunta teórica qué significa liberar recursos y ese es un ejemplo de lo que significa liberar recursos. Bien, otra vez break para el caso B. Tenemos el caso C, que es salir, ¿se acuerdan? Bueno, lo que hago es poner flag en 0 para poder salir. Y switch me permite definir un caso por defecto, que es si el que tecleó mal. O sea, fíjese que yo tengo la posibilidad de que la variable caso, que es la que analiza switch, que se ingresa, yo le digo ingresar la A, la B o la C, pero el que usa la computadora, el que usa el teclado, puede ser que no escriba ni el carácter de la A, ni el carácter del B, ni el carácter de la C. Entonces, ¿qué pasa? No haría nada. Entonces, se agrega esta opción, es opcional, según la necesidad se puede poner o no, pero es recomendable siempre ponerlo, donde en este caso lo que aparece es un código de error, una información de error al que oprimió, informándole qué carácter oprimió. Tal, dice, mira, apretaste la J, esa no es una opción posible, ¿está? Que elija nuevamente. Y nuevamente el break para terminar, que en este caso no sería muy necesario porque igual se ejecutaría la otra continuación. Pero bueno, nuevamente hablamos de que es importante también acostumbrarse a escribir elegantemente el código. Bien, este es el código. Vamos a compilarlo. Como siempre, bueno, acá hacemos ls, tenemos nuestro ejemplo, al código este, ven que lo llamé ejemplo.c. Falta guardarlo, me había olvidado, hicimos alguna modificación. Bien, hacemos GCC, ¿se acuerdan? El nombre del ejercicio, que es ejemplo.c, menos o para que compile. Yo siempre lo llamo al ejecutable proc, ¿se acuerdan? Menos que me dé todos los warnings. Lo ejecutamos, compiló, hacemos un ls. Ahora vemos que tenemos nuestro archivo prog. Lo vamos a ejecutar. Punto barra prog. Entonces me da el menú, elija, por ejemplo, vamos a decir, quiero una recta, opción A, ingrese el nombre de la recta, vamos a llamarlo recta1.txt, ingrese cantidad de intervalos, vamos a ponerle, para hacer las cuentas fáciles, 10 intervalos, x mínima, vamos a decir que la x mínima es -2, que la x máxima es 5. Ingrese pendiente, vamos a decir que la pendiente de la recta es 2, que la ordenada al origen es 1, y otra vez me aparece el menú. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a decir quiero una parábola. Entonces en la parábola, mis ingrese nombre, vamos a ponerle parábola 1.txt. Ingrese cantidad de intervalos, vamos a ponerle 20, x mínima, no sé, -3, x máxima 10, ingrese término cuadrático, vamos a decir que es el 2, ingrese término lineal, el 3, ingrese término independiente, -5, y otra vez el menú. Vamos a hacer otra recta. A,
ingrese nombre para el archivo de salida, entonces ahora voy a poner recta 2 para no pisar el archivo anterior, txt, para generar otra recta. Recta 2, cantidad de intervalos, vamos a ponerle 20 ahora, o no, 30, así ponemos distintas cosas. X mínima vamos a poner -5, X máxima vamos a poner 5, ingrese pendiente vamos a poner -3, término ordenada al origen, o término dependiente es lo mismo, vamos a ponerle, no sé, 4. ¿Está? Bueno, así podríamos generar todas las rectas que nosotros quisiéramos. Cuando queremos salir, opción C. Acabamos de salir y si hacemos un ls, vamos a ver que se nos generaron todos los archivitos. Recta 1, recta 2, parábola 1, todos txt. Podemos ir al editor, eh, elegir abrir y, no sé, por ejemplo, parábola 1. Acá tenemos los datos que nos generó de la parábola 1. Podemos elegir abrir recta 1. Tenemos los valores que nos generó la recta 1. Nuevamente abrir y tenemos los valores que me generó la recta 2. ¿Está? Bueno, esto como siempre, habría que correrlo en Octave para ver esas curvas como quedan, ¿verdad? Pero bueno, eso ya no es de la materia, como les dije en la primera clase. La parte de Octave es para poder probar y sacar, eh, poder analizar fácilmente si el programa hizo lo que nosotros queríamos que hiciera. Bien. Eh, Acá lo que estaría bueno, volvamos al código, al ejemplo. Acá lo que estaría bueno es que ustedes le hagan algunas modificaciones. La primer modificación que les voy a pedir es que agreguen más casos. Entonces, además de la parábola, de la recta y la parábola, podrían agregar un caso C. Este, habría que cambiar después la opción de C, sería D para salir. Eh, Podrían agregar otras funciones, como una cúbica, como una... vamos a hacer que agreguen una cúbica, donde tendrán que agregar los tres coeficientes, que agregue una hipérbola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece una hipérbola? Y también una función que calcule el valor absoluto. ¿Está? Vamos a poner el valor absoluto de una recta, que sería AX, o sea, módulo de AX más B. ¿Está? Entonces, cúbica, hipérbola y módulo de AX más B. Podría ser módulo de AX más B, cerramos el módulo, más C. Eso como para agregar un par de funciones a este menú. ¿Estamos de acuerdo? Como siempre, cualquier consulta pueden hacerla por Telegram o por el foro del campus. La idea es darles un poco de ejemplos y que practiquen. Esta es una materia muy eh, que necesita mucha práctica del lado de ustedes. O sea, es un lenguaje de programación que hay que aprender como siempre digo yo, uno primero aprende el alfabeto, luego algunas palabras y después, bueno, hay que empezar a hablar y a escribir para poder empezar escribiendo, no sé, una carta y terminar escribiendo un bestseller, ¿verdad? Pero bueno, hay que, es una materia que requiere mucha práctica. Tienen la suerte, como siempre digo, de que es una materia que tienen el profesor particular en casa, que es la computadora. Es decir, si ustedes cuando ven matemática, física, álgebra, hacen un ejercicio y salvo que tengan la respuesta del ejercicio, mucha forma de darse cuenta si lo hicieron bien, lo hicieron mal, si funciona o no, no la tienen. Tienen que consultar con alguien que les pueda confirmar que está bien.
Acá es la computadora, ustedes hacen el código y si lo hicieron mal o no copila o si copila no hace lo que tiene que hacer, se pueden dar cuenta. Al igual que otra cosita que me gustaría aprovechar ahora y agregar y comentarles. Siempre, también la otra alternativa, yo siempre digo que es importante que evolucionen en las preguntas. Y también esta materia permite mucho eso, porque en vez de, por ejemplo, decir qué hace tal función, uno siempre tiene la posibilidad de hacer un pequeño código y ver qué es lo que hace. ¿Se entiende? O sea, no agarrar y cómo se usa esto. No, lo traté de usar, tuve este problema, hice este código y yo esperaba que imprimiera un 2 y imprimió un 3. ¿Por qué imprimió un 3? ¿Tá? O sea, el preguntar, pero no sin haber hecho nada antes, sino evolucionar el nivel de pregunta, creo que es algo que necesitan ir